buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de lo que serían las listas de cotejo. Las listas de cotejo son un tema pues bastante importante, bastante curioso, que podemos utilizar para una variedad de utilidades dentro de la clase bastante amplia. Vamos a utilizar algunos ejemplos y vamos a definir pues qué podríamos hacer. Vamos a definir qué es una lista de cotejo, obviamente, pero primero que todo, tenemos que comprender bien también la realización de la misma. Y hay varios aspectos a tomar en cuenta. Voy a compartir por acá la presentación que preparé para explicar un poquito. Es una presentación corta, ya que es un tema pues bastante simple. Eh, en sí, bueno, las listas de cotejo son una forma de poder agrupar información o de poder hacer observación sobre información de forma objetiva. Tiene que ser usualmente entre dos variantes, sí, no, correcto o no o incorrecto, presente o ausente. De hecho, esas son las que se utilizan mucho con las listas del día, las listas que tenemos para los estudiantes. Una lista de cotejo usualmente son aspectos a verificar si se están cumpliendo o no. No tienen como un valor subjetivo, entonces tienden a ser muy útiles y muy fáciles de confeccionar. Hay varias formas de confeccionar las mismas y varias herramientas que se pueden utilizar. Excel es una de las mejores porque se puede modificar bastante, se puede poner colores y así tener una mejor capacidad de comprensión de cómo poder ver una lista de cotejo. O sea, si, no sé, queremos ver que los chicos están siendo respetuosos en el aula, entonces podemos hacer una lista de cotejo en base a eso, que, por ejemplo, que se respeta a los estudiantes, no se llama por apodos, no se grita en la clase. Entonces hacemos una lista con todos los estudiantes y ponemos estos aspectos uno por uno. Entonces decimos, bueno, fulanito de tal lo está cumpliendo. No, fulanito de tal no lo está cumpliendo. María Agustina lo está cumpliendo. No, no lo está cumpliendo o sí lo está cumpliendo. Entonces así podemos darnos una idea de qué aspectos hay que mejorar, por ejemplo, en esto de la clase. También se puede ver en un aspecto más evaluativo, como vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo bastante curioso que saqué de una lectura sobre el lenguaje y comunicación de un instrumento de evaluación tercero de primaria. Muy interesante, donde nos habla que el profesor lo que hizo fue darle al estudiante la lista de cotejo y que se autoevaluara para saber si estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo con los objetivos de la tarea que estaban haciendo, que era sobre unas exposiciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que los aspectos a evaluar era, por ejemplo, recopile la información de distintas fuentes orales o escritas para evaluar mi presentación sobre algunas características del lugar donde yo vivo. Entonces, el chico aquí puso que sí, que él hizo eso, que él buscó en diferentes fuentes y tanto orales como escritas. También organizó la información en temas y subtemas y utilizó recursos gráficos para enriquecer mi presentación. Pero, por ejemplo, dijo que no utilizó lenguaje formal. Y aquí podemos ver qué aspectos podríamos mejorar y cómo podríamos también aconsejar al estudiante. En este caso, pues se nos dice que el estudiante tiene problemas tomando notas. Eh, y entonces le decimos al estudiante o le preguntamos al estudiante que cuáles son los problemas que tiene al tomar notas, por qué no toma notas. En el ejemplo que nos dan, se nos dice que el estudiante tuvo problemas con las notas gracias a que él quería apuntar absolutamente todo y que no podía, no le daba tiempo, por obvias razones. Entonces el profesor, en el caso del ejemplo, le sugirió al estudiante eh, le sugirió al estudiante que tome notas pequeñas de lo que más le llama la atención, no tiene que tomar sobre toda la exposición. Y si tiene alguna duda, al final se puede sacar. Entonces, como vemos, las listas de cotejo nos pueden ayudar bastante a hacer una pequeña comprensión, ¿verdad? De qué podríamos pues explicar más o qué podríamos explicar menos
Otro ejemplo que vi que me pareció muy curioso, que ya vamos a avanzar un poco con lo que sería la definición o bien qué podríamos aspectos tomar en cuenta para hacer una lista de cotejo. Este, algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, para cuando se está explicando el tema de hacer un trabajo de investigación, hay veces que los chicos, por ejemplo, confunden mucho lo que es la justificación con la introducción y tienden una idea un poco vaga de qué es el desarrollo, y también lo de buscar en varias fuentes les cuesta bastante. Entonces, una forma sería hacer una lista de cotejo, entonces ponerlos a ellos a decir, bueno, se les da la lista de cotejo diciendo, por ejemplo, que tiene que buscar en más de 3 fuentes de información. Y entonces el chico llega y dice, bueno, sí, yo busqué en más de 3 fuentes de información. Por eso también usualmente las listas de cotejo también se combinan con las listas de apreciación. Primero se hace una lista de apreciación porque podríamos decir, podríamos separar en que, bueno, buscó en más de 2 fuentes, eso es bueno, buscó en solo una fuente, eso es malo, y excelente, buscó en más de 4 fuentes. Estoy dando una lista de apreciación muy simple, así tirándola al aire, pero lo que podemos sacar y lo que podemos comprender es cómo poder ayudar también a los chicos, a los chicos o los estudiantes a, en estos temas que son un poco pues abstractos, y ver qué es lo que no están entendiendo. Por ejemplo, ¿entendió la justificación? ¿Cómo se realiza una justificación? No la comprendí. eh, o no realizó la justificación. Entonces ahí tenemos una parte importante, ¿verdad? Que podríamos entender, o sea, ayudarnos a entender con las listas de cotejo, sacar información bastante importante. También, obviamente, sin dejar de lado algo tan importante como lo que es las listas de presentación, o sea, si está presente o no está presente la persona, esas son listas de cotejo también. Pero bueno, hay ciertos elementos a considerar a la hora de realizar lo que sería una lista de cotejo. Uno de ellos es definir el aprendizaje esperado que se va a evaluar, como vimos, los indicadores, o como vimos, qué es lo que se espera. Se espera que el estudiante realice la introducción del trabajo. ¿La realizó? Sí, no. Es bastante interesante ver este tipo de cosas, porque también este tipo de elementos se pueden aplicar a una lista de apreciación. Por eso mismo es que se llevan tanto de la mano, y usualmente se llevan las dos juntas para tener un mejor entendimiento. Lo que pasa es que la lista de apreciación tiende a ser un poco más subjetiva. Esta es bastante objetiva, lo cual le da pues un porcentaje interesante de análisis. Sin embargo, como está definida entre 2 puntos, sí, no, incorrecto, correcto, presente o ausente, no se puede llegar a evaluar más allá. No podemos, porque un chico no esté presente, no podemos saber si es que está pasando alguna situación en la casa o algo por el estilo. Podríamos utilizar una lista de apreciación: que no le gusta estar en la clase, que hay alguna situación, etcétera. Eh, Otro punto, otro elemento a considerar importante, en mi parecer, es establecer características deseables del proceso o del producto esperado. Eh, Eso es bastante importante porque tenemos que, obviamente, pues seguir con la definición, o sea, ¿qué queremos evaluar? Tenemos que ver que esté bien establecido estas características. No podemos dejarlo a lo libre, sino que tiene que ser algo bastante objetivo, que se pueda rondar entre uno y dos, sí, no, etcétera, etcétera, en este tipo de situaciones. Ahora, aquí puse estas 3 juntitas porque vienen como bastantes de la mano. Prever los posibles errores que podrían cometer los estudiantes. Eso es, como les decía, digamos, si estamos haciendo un trabajo de investigación y queremos ver que los chicos estén investigando más de 2 o 3 fuentes, podemos ponerlo así, o sea, investiguen más de 2 a 3 fuentes, porque usualmente se sabe que los estudiantes de cursos como de séptimo, octavo y noveno no tienen la costumbre de buscar en lo que serían varias fuentes de información.
Entonces ahí podríamos hacer eso también. ¿Qué tipo de fuentes de información? Volviendo a este tema de la bibliografía, que siento que es importante y que se podría sacar bastante con las listas de cotejo. Un ejemplo muy importante y que me parece bastante curioso es eso, o sea, ¿qué tipo de fuentes de información? De Internet. Buscan más de dos tipos de fuentes de información, o sea, ¿le va a preguntar a alguien o lo utiliza de manera solo con Internet o lee en un libro? El punto es que tratar de buscar ese tipo de puntos donde los estudiantes pudiesen tener un error o pudiesen fallar estas escalas. Y las escalas de apreciación y los niveles de desempeño adecuados con los que se vaya a evaluar. Lo mismo que veníamos diciendo, tienen que estar bien definidos. Las escalas de apreciación son más que otra cosa en las listas de apreciación, pero es bueno también saber que esto también se puede aplicar para la lista de cotejo. Lo mismo, o sea, saber definir bien si es que es correcto o incorrecto, presente o ausente, sí o no. Y bueno, esto a mí me parece muy importante, que es que hay que comunicarle a los alumnos los criterios de evaluación. O sea, esto no puede ser solamente propio, sino que el aprendizaje, o sea, sino que el alumno tiene que saber cuál es el aprendizaje esperado, qué es lo que esperamos de la lista de cotejo o el nivel o las escalas de precisión en las listas de precisión, sin afán de meterme tanto en las listas de precisión, ya que a mí me tocó más que todo lo que serían las listas de cotejo. Como podemos ver, hay bastante, son unos tipos de lista que tienen mucha riqueza y que pueden ser bastante amplios y que pueden llegar a ser muy útiles. Entonces, son bastante interesantes y podemos sacarle bastante utilidad. Ahora, voy a poner por acá un pequeño video. Y vamos a colocar un video donde nos van a explicar a modo de resumen lo que les he venido hablando y van a dar algún punto interesante que analizar. Es un listado de aspectos a evaluar en una actividad de aprendizaje, al lado de los cuales podemos verificar si el aspecto se logró o no. Es fácil de elaborar, presenta de manera clara los aspectos a evaluar en un trabajo, proyecto o actividad y es sencilla de utilizar para los alumnos y el profesor. El primer paso, como en cualquier actividad educativa, es tener bien claro el objetivo de la actividad. Ya que tengamos claro nuestro objetivo, el siguiente paso es realizar una lista de los criterios a evaluar en nuestra actividad. Si, por ejemplo, estamos evaluando un ensayo, los criterios que vamos a evaluar son el contenido y el formato. Una vez con los criterios definidos, podemos desarrollarlos. Esto es opcional, pero le dará al alumno más claridad de cómo se le va a evaluar. Continuando con el ejemplo, podemos desarrollar nuestros criterios de la siguiente manera. Dentro del contenido, tomaremos en cuenta el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. En el formato, tomaremos en cuenta las referencias bibliográficas, la portada y la ortografía. Ya con nuestra lista, el siguiente paso será darle un peso a cada uno de los aspectos. De nuevo, esto es opcional, pero muy recomendable para dar claridad al instrumento. En nuestro ejemplo quedaría el contenido, un peso de 7 puntos, de los cuales el título valdrá 1 punto, la introducción 2, el desarrollo 2, la conclusión 2. El formato tendrá un peso de 3 puntos, de los cuales la portada serán 0.5, las referencias bibliográficas 1.5 y la ortografía 1 punto, dando un total de 10 puntos. Por último, deberemos completar con las columnas para la verificación,
Podemos utilizar sí o no, presente y no presente, etc. En el caso de las listas de cotejo, únicamente se verificará si el aspecto se logró o no, por lo que se utilizan solo 2 columnas. En caso de que necesitemos más columnas, porque requeriremos evaluar el grado en el que se logró un aspecto, entonces el instrumento que necesitamos es una escala estimativa. Con esto terminamos nuestra lista de cotejo. No olvides darla a conocer a tus alumnos al inicio de tu actividad o proyecto. Bueno, como pudieron ver, hay varias formas de aplicar lo que sería una lista de cotejo, pero algo que quiero destacar y que me parece muy importante y que creo que todos deberíamos de utilizar a la hora de hacer una lista de cotejo es que, bueno, primero, esto no va a ser totalmente para la evaluación, a menos que sea un tipo de evaluación un poco simple, pero sí deberíamos de utilizarla para ver aspectos en los que mejorar o en los que se podría ayudar al estudiante. Esto es algo bastante, creo yo, de utilidad en ese punto, porque si vemos que el estudiante no hizo la justificación, un ejemplo, en lo que nos está dando acá el video, o no hizo la introducción, podemos llegar y preguntarle, bueno, ¿por qué no hiciste la justificación, la introducción? Y el estudiante me puede decir, bueno, es que no lo comprendí, no sé cómo se hace. Entonces ahí podemos agarrar y decir, bueno, explicarle o darle consejos, o por ejemplo, no buscó en más de 3 bibliografías como se le indicó. Entonces se le pregunta al estudiante y el estudiante me dice, no tengo acceso a internet, no sabía dónde buscar, o en el acceso a internet no encontré sobre el tema, me costó encontrarlo. Entonces podemos aconsejar, podemos apoyar, podemos dar sugerencias sobre este tema que se está tratando de abarcar. En este caso, bueno, como dijimos, con los temas de investigación, cuando se está enseñando, a mí me parece bastante interesante e útil. Entonces, creo yo que las listas de cotejo pueden sernos de varias utilidades. Y bueno, por acá, eso sería mi presentación con las listas de cotejo. Es un tema un poco corto. Vimos varios ejemplos, varias formas de utilizarse. Sin embargo, como les digo, me parece que aunque sea un tema simple y corto, sí es de suma importancia intentar aplicarlas de vez en cuando en la clase para poder apoyar más a los estudiantes y brindarles una visión, otro tipo de visión sobre algún tema en los cuales tengan dudas. Por ejemplo, también se puede utilizar en la clase de que requerimos que los estudiantes hagan apuntes. Entonces, observamos que Pedro, María y Andrea apuntan, pero lo que sería David, José, no apuntan en la clase. Entonces nos acercamos y nos dicen, es que, profe, yo la verdad no sé qué apuntar. O, profe, la verdad es que si apunto me distraigo y no puedo seguir con el hilo de la clase. Entonces ahí podríamos darle sugerencia. Bueno, entonces no apunte todo, apunte títulos o apunte algo que le llame la atención para poder recordarse más allá. El punto, siento yo, más importante de las listas de cotejo es esto. ¿Dónde podemos? Pues sacar mucha información de las debilidades de algún estudiante y mejorarlas, o las debilidades de la clase en general también, porque podríamos hacerlo por porcentajes. Si el 40% de la clase no apunta en clases, no apunta nada, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando y cómo poder mejorarlo entre todos. Por acá, esto sería mi presentación sobre las listas de cotejo. Insisto, un poco breve, pero con una información bastante crucial, siento yo bastante importante, que podríamos analizar más a profundidad. Linda tarde y que la pasen muy bien.